Hola, vamos a ver el problema B de las tardes de coding. Y nos dice que el problema se llama simple as 1 and 2. Nos dan un string tal que se compone de S1, S2 hasta Sn, el cual consiste de puras letras en minúscula. La persona que es Policarp nos dice que a él no le gusta tener un string donde se tenga la palabra de one ni la palabra de two. Nos da un ejemplo de cómo no le gusta tener el one, aquí un poquito más explicado. One significa que ¿qué? Que SJ es igual a O, SJ más 1 es igual a N, SJ más 2 es igual a E. Y el to se compone pues, de una manera muy similar. Nos da unos ejemplos de cómo no le gustan los strings y podemos darnos cuenta que inclusive si están combinados las palabras, así no le gusta. Le puede gustar que haya más letras entre medio, en este caso la N, y ese sí le gusta. ¿Por qué? Porque no es tal cual, ni cumple con esta característica. ¿Qué otra cosa nos dice? Que nos pide que le digamos el número de índices, las posiciones de aquellas letras que tienen que ser removidas. Y que aquellas van a ser removidas en una sola vez. Es decir, que no vamos a remover uno y después se shiftea y se va a recorrer el índice. No, sino que van a ser removidas al mismo tiempo. Así que pues podemos hacer el cálculo de una sola vez. Después de decirle el mínimo número de índices que tienen que ser removidos, le tenemos que decir qué posiciones serían en sí mismas. Nos dice que como entrada tenemos t, que se compone del número de casos, es decir, esto de los strings lo vamos a repetir varias veces, y que cada string no va a exceder esta longitud. Nos dice que en la salida nosotros tenemos que dar lo que sería el mínimo número de pasos, bueno, realmente posiciones a remover, y cuáles serían cada uno. Nos vamos a lo que sería el whiteboard para empezarlo a explicar. Y aquí tendríamos el one y el two. Vamos a poner uno de los ejemplos. Si tenemos mucha os, ¿qué es lo que pasa? Que si hay muchas os, ¿qué posición nos conviene eliminar para que sea el mínimo número de pasos? Si eliminamos aquí la primera, esto se convertiría a... y aquí yo me comí uno. A esto. Y aquí tendríamos todavía one. Y aquí todavía tendríamos a one. Así que, pues eliminar el primero no es lo más ideal. En el caso del two, también podríamos tener diferentes al finalizar. Y si eliminamos lo que sería el último, no es lo más ideal. ¿Por qué? Porque se shiftearían y tendríamos que eliminar todos ellos. Aquí otro y aquí otro. Así que no sería lo conveniente. Puse aquí el to para ver que era igual con otras palabras, pero bien pudo haber sido el mismo one. Que aquí tuviera diferentes es. Eliminamos esta y se van shifteando. En dado caso de que tuviéramos diferentes n's, nos percatamos de que si tiene diferentes n's entre medio, esto ya no cumple con que sea un string que no le gusta. No like. Ajá. Esto ya no cumple. No cumple un no like. ¿Por qué? Porque esta palabra sí le puede gustar a Policarp. Entonces podríamos decir que la posición, el índice que se tiene que eliminar es el del medio. Casi casi, a excepción de que hay un caso, que si tenemos two y si tenemos one unido. En este caso, el mínimo número de pasos sería eliminar el que está aquí entre medio. Y con esto también nos aseguramos de que si tenemos aquí muchas t's, pues esto lo que nos indicaría es de que tendríamos un to, y aquí inclusive podríamos tener muchas es,
y al quitar este se invalida. Ya no nos tenemos que preocupar de acá. Así es como básicamente se resuelve el problema. Para resolverlo, pues tendríamos y podríamos considerar un vector en el cual tenemos ciertas condiciones de que el one, la O, no necesita a nadie. No necesita que nadie esté anteriormente. La N, aquí necesita que esté anteriormente. Necesita que anteriormente, si le ponemos números, que I menos 1 sea igual a O. O si lo vemos de otra manera, N necesita que, si guardamos el head de donde empieza la O, si este le decimos que sea el head, que N es igual a que el head más 1 sea igual, y aquí miento, ahí ya no es el head, sino básicamente necesita que el head sea igual a una O. Esto es lo que necesita, que el I menos 1 sea igual a O, o que el head sea igual a 0. La E que necesita en términos de head, que el head sea igual a O, y que el head más 1 sea igual a N. Y de esta misma manera se requiere para el to. Entonces, si se cumplen estas condiciones que están mencionadas anteriormente, podríamos estar seguros que el head lo tendríamos aquí como algo que inicia, donde inicia la palabra, y donde termina sería la misma posición de la I, que la I puede ser un pointer que se va a ir moviendo. Pues la ocasión aquí tiene el O, después se mueve a la N y después se mueve a la E. De la misma manera con el to. Entonces tendríamos que ser la posición inicial 0 y acá la posición final 2. ¿Qué otra cosa se tiene que tener pues en consideración? Que en dado caso de que sea pues ya sea to 1, este sería un 0 y este sería un 2 y aquí sería un 2 y en la acá sería 0, 1, 2, 3, 4, sería un 4. Y por lo tanto, si estamos teniendo este como una, vamos a llamarla J, que es la que va apuntando y recorriendo para ver cuánto tiene, si el J más 1 del star es igual a lo que sería el len de J, significa que ya no necesitamos considerar esta. Es básicamente lo que significa. ¿Y por qué creemos eso? Al momento de estar desplegando los índices y al momento de considerar qué elemento tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque en dado caso de que esto sea falso, aquí que sea falso, lo que pasaría es que tenemos que meter a los números a eliminar, sería el J y en términos del star sería el más 1, que sería la posición de aquí en medio, porque este es el head y este es el tail. Es lo que tendríamos que hacer en dado caso de que sea falso. Y si es verdadero, como ya lo mencioné, el que se tiene que eliminar, pues si lo tenemos en términos de tail, nada más, sería el tail
mismo, el tail de J. ¿Por qué? Porque el tail de J, si lo estamos recorriendo tal cual, es la que comparte la misma locación. Y esto lo podríamos poner, nos movemos un poquito para acá, eso lo podríamos tener en un vector tal que, o inclusive podría ser en un Q, y que ya estoy pensando y sería más eficiente, que sea el tamaño, al size, y estos son los elementos a eliminar, to remove, y los índices son los que tendríamos que imprimir. Nos vamos a ver el código, pasamos por acá. Ya con esto explicado, ya es muy rápido ver el código. Subimos y se tiene que escaneamos el número de casos aquí arriba. Por cada caso, pues leemos el string que se tiene, hacemos el análisis por cada string, simplemente hacemos su referencia de este y tenemos un head one, el pointer one que le señalaba que lo iba a ir siguiendo cada uno, y también tendríamos algo que serían las colas, que eso ya sería para hacer el siguiente análisis. Vemos aquí de que si la posición 0 de nuestro string es igual a la del one, entonces tendríamos que el head one sería igual a la misma posición, es decir, esto se iría reseteando. Tenemos por acá que se analiza de que si es el mismo carácter, lo seguimos para una comparación y determinar si se puede mover nuestro pointer a la siguiente posición. Después, si se mueve el pointer a la siguiente posición, aquí en este caso ya estaríamos evaluando, en el caso del 1, la E. Si se cumplen estas condiciones, lo que tendríamos es de que esta head que les comentaba la pondríamos en un vector y el tail también lo tendríamos en otro vector, y en este caso el subpreset que nos va a servir a posteriori pues también lo tendríamos y lo pondríamos en falso, porque en este caso todavía no lo hemos sacado. Se repite lo mismo para el to. Aquí tendríamos la parte de lead to remove. Vemos que ya está subpreset. Continuamos a la siguiente iteración del ciclo. En el caso inicial pues todos son falsos, y aquí ya es donde nos indica cuáles son los subpreset, que ya nos indica que no tenemos que proceder a verificar en dado caso de que pues se cumpla este escenario que muestro por acá rápido. Este escenario que compartan el mismo, ese es para esa condición, y en dado caso de que les decía que era falso, pues únicamente lo ponemos a la mitad. Después de ello, pues lo que tendríamos que hacer es simplemente imprimirlos. Con esto sería toda la solución del problema.